Bienvenidas y bienvenidos al Congreso Ciudad e Infancia del Festival Locus. A continuación, presentamos al historiador y antropólogo educacional Rodrigo Mayorga, director general de la Fundación Momento Constituyente, la que promueve el debate público y la participación ciudadana en los procesos políticos. Muchas gracias, Rodrigo, por tu participación. Para empezar, ¿cómo fue tu experiencia de niño en la ciudad? ¿Cómo fue mi experiencia de ciudad cuando niño? Creo que fue una experiencia más bien limitada. Crecí en la ciudad de Santiago, la capital de Chile, una ciudad que quizás sepan o quizás no, pero uno es muy segregada socialmente. No es una ciudad pequeña, es una ciudad grande además, y en ese entonces la conectividad, si bien no era mala, no era tampoco lo que es el día de hoy. Por poner solo un ejemplo, el metro, que hoy día tiene alrededor de 6 líneas andando, 7 si uno cuenta la 4A, en ese entonces apenas tenía 3. Y de esas 3 no alcanzaban a llegar a todos los extremos de la ciudad, a los que sí llegan hoy día. Yo creo que todo eso se combinó para generar una experiencia de ciudad más bien limitada, más bien reducida a los espacios en los cuales yo vivía y en los cuales estudiaba. La segregación también impacta mucho en eso, porque las personas que estudiaban conmigo también tendían a habitar esos espacios. Y por ende, creo yo que eso cerró un poco mi mundo, cerró un poco también mi posibilidad de conocer mayormente el espacio de la ciudad. Lo creo que fue una limitante, como les decía al principio. Creo que me impidió de alguna forma conocer a la ciudad sin duda alguna, pero también limitó mi relación con la ciudad. Y creo que eso es algo que no pude cambiar sino hasta que ya fui mayor de edad y de alguna forma busqué yo mismo tratar de conectarme de manera distinta con esa ciudad. Sigue siendo algo que un desafío presente hasta el día de hoy y algo que justamente creo es una de las deudas que pago todavía con respecto a mi niñez. ¿Cómo llegaste a trabajar sobre la infancia? Llegué a trabajar por la infancia por casualidad, en cierto sentido. Yo soy historiador, me formé en historia, pensaba dedicarme exclusivamente al trabajo de investigación histórica, y de hecho en algún momento de mi vida había dicho muy convencido que lo último que haría en mi vida sería ser profesor. Pero mientras estaba estudiando apareció una oportunidad de hacer clase, un trabajo, y sin pensarlo mucho salté a esa oportunidad. Fue una oportunidad en un curso lectivo, algo bastante informal, pero creo que esa oportunidad cambió mi forma de ver. Primero la educación, que era algo que tenía totalmente descartado, y luego también la infancia. La adolescencia, sin duda, pero también la infancia, porque esto me permitió empezar a hacer clases a nivel escolar, no solo en enseñanza media, sino que también en los cursos mayores de enseñanza básica. Y de esa forma empezar a darme cuenta de la importancia, o más bien de todo lo que ocurría en los espacios de la infancia. Creo que ese fue el gran descubrimiento, el descubrimiento de entender que no se trata únicamente de que ser educador suponga moldear a la infancia y a la juventud o entregarles aquello que no tienen, todo lo contrario, es más bien reconocer todo aquello que tienen, es más bien acompañar esos procesos de crecimiento, es más bien darse cuenta que un niño, una niña, un joven o una joven son seres humanos como cualquier adulto. Es algo que a veces los adultos olvidamos, hay que decir, en los espacios educacionales. Y cuando reconocemos en el niño, en niños, niñas y adolescentes a un otro, a un verdadero otro, nos damos cuenta que el trabajo educativo es un trabajo de acompañar, de estar ahí. Siempre digo que quizás una de las razones que ayudó en eso fue que empecé a hacer clases muy joven, casi con 20 años, y por lo tanto no, era difícil imaginar o caer en ese discurso de que los profesores sabemos lo que es mejor para nuestros estudiantes,
porque yo difícilmente sabía lo que era mejor para mí, y por lo tanto difícilmente podía saberlo para otros. Y creo que eso me llevó también a tomar una posición, como digo, mucho más de compañero, de permitir a mis estudiantes equivocarse, de estar ahí cuando eso ocurriera. Eh, Quizás una lógica mucho más de hermano mayor, si así se quiere. Y desde esa lógica de hermano mayor, he tratado de seguir relacionándome con estos temas de la infancia y la adolescencia. He tratado de entender la actividad educativa como una actividad en la cual, como digo, lo que hacemos es entregar herramientas, lo que hacemos es entregar recursos, lo que hacemos es acompañar procesos de aprendizaje o generar ambientes y espacios de aprendizaje. Siempre, siempre, siempre partiendo de el reconocimiento de la agencia y de la humanidad absoluta, con todo lo que ello implica, de todo, incluyendo por supuesto a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo ves hoy a la infancia en la ciudad? La relación que existe hoy entre la infancia y la ciudad me parece que es compleja, porque por un lado las ciudades siguen siendo igual de grandes, claramente incluso más, siguen siendo igual de segregadas que cuando yo era niño, también más en algunos casos. La conectividad ha cambiado sin duda alguna. Y eso creo que no solo a nivel de la capital, sino que en otros espacios del país también. Sin embargo, creo que al menos a nivel de discurso, si es que no a nivel de acciones concretas, también se ha acrecentado un cierto sentimiento de peligrosidad, que como digo, en algunos casos está sustentado en razones efectivas, pero al mismo tiempo también está alimentado por una noción de que la ciudad es un espacio más bien peligroso. Creo que eso sí ha afectado fuertemente los espacios de la ciudad y la relación de los niños y las niñas con la misma ciudad. Creo que ahí hay un tema clave al momento de entender esta forma en cómo nos relacionamos. Creo que es necesario buscar recuperar esos espacios, pero también recuperar esos espacios no tiene que ver solamente con temas de crimen, de limpieza eh, o de peligrosidad, tiene que ver también con temas de confianza, con temas de empezar a recuperar esos espacios colectivamente a nivel de familia, a nivel de grupos de amigos, a nivel incluso de comunidades locales. Creo que hoy día se ven oportunidades para ello. Hoy día estamos empezando a repensar adultos, niños, jóvenes, cómo usamos los espacios de la ciudad. Y no va a ser fácil, claramente. Claramente tenemos muchos, muchos desafíos respecto a esto. Pero creo que hay posibilidades para hacerlo. Creo que es necesario que lo hagamos. ¿Cuál es la relación entre ciudad y ciudadanía? La relación entre ciudad y ciudadanía es absoluta, está en la palabra, ¿no? Viene del latín civitas, chivitas, que viene de chivita, que es ciudad. Y tiene que ver con que la ciudad es el espacio en el que vivimos juntos, a diferencia del mundo rural, donde estamos más separados. En las ciudades, los lugares donde los seres humanos empezaron a vivir juntos. Y la ciudadanía tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo vivimos, con cómo decidimos vivir juntos, con las maneras en las cuales lo vamos logrando. Bajo esa lógica, uno puede pensar que la ciudad es el espacio de la ciudadanía. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la forma en cómo usamos los espacios. Hay gente que piensa que la ciudadanía tiene solo que ver con la política en su sentido más clásico, con el votar o con el presidente o con el Congreso, y no es así. La ciudadanía tiene que ver con nuestras relaciones políticas, con otros, pero esas relaciones políticas no son solamente estas relaciones más clásicas y más grandes, podríamos pensar, sino que relaciones mucho más cotidianas, cómo nos organizamos en un curso, cómo nos organizamos para tomar decisiones en un grupo de amigos, cuando salimos a jugar, a dónde vamos, qué lugares podemos usar, de qué manera tenemos que usarlos para también respetar que otras personas lo usen después.
Todas esas decisiones son parte de la ciudadanía y esas decisiones son importantes en el espacio público, en el espacio de la ciudad, justamente porque no es un espacio solo de nosotros. En un espacio que es solamente mío, yo no tengo que preocuparme de los demás. Obviamente sí, la casa, yo me preocupo de la gente con la que vivo, pero porque mi casa no es un espacio solamente mío. Que el día de mañana yo me voy a vivir solo, ahí podré tomar todas mis decisiones por mi cuenta, sin preguntarle a nadie, pero en el fondo, mientras yo no estoy solo, tengo que considerar a aquellos que están conmigo, que habitan un lugar conmigo. Y en el caso de la ciudad, eso implica considerar a todos los miembros de esta comunidad política. Entonces, podríamos decir, volviendo al inicio, la ciudad es el espacio donde hacemos ciudadanía. Y esa ciudadanía la hacemos todos quienes habitamos la ciudad, no solamente los que votamos, los mayores de edad, sino que todas las personas que la habitan, puedan votar o no puedan votar, sean mayores de edad o no sean mayores de edad. En la medida que vamos entendiendo eso, vamos entendiendo también cómo el habitar la ciudad es una responsabilidad ciudadana. No es solo un derecho el habitar, existe el derecho a habitar, el derecho a la ciudad es importante. Tenemos que tener garantizado la posibilidad de hacer uso de nuestra ciudad, pero también es un deber. La forma en cómo hacemos uso de ella no puede ignorar que otros también hacen uso de ella y tiene que tomar eso en cuenta. ¿Es importante que los niños y niñas se consideren como ciudadanos y ciudadanas? Si es importante que los niños y niñas se consideren como ciudadanos y ciudadanas, por supuesto que es muy, muy importante. La primera razón es porque lo son, y es en el fondo reconocer una realidad que ya existe. Los niños y las niñas son parte de nuestra comunidad política. Puede que no puedan votar, puede que no puedan participar de elecciones o no puedan ser candidatos a representantes, a diputados, senadoras, representantes regionales, lo que sea. Pero sí es muy cierto que forman parte de esta comunidad política, habitan la ciudad, al igual que lo hacemos los adultos, habitan el espacio de lo público. Los niños no están reducidos únicamente al espacio de lo doméstico, de lo privado, de la casa. Existen más allá de ese espacio, sea porque participan de otras instituciones como la escuela, de otras comunidades como el curso, como el grupo de amigos también, y porque hacen uso de los espacios públicos, porque la ciudad está ahí para ellos, es un derecho para ellos también. Y como decíamos antes, es también un deber. En ese sentido es muy fundamental, y hay una segunda razón de por qué es importante que niños y niñas se consideren como ciudadanos, porque les permite hacerse cargo de la responsabilidad que ello implica. Tenemos que volver a poner también el acento en eso, no en el deber en el sentido de la obligación, pero sí en la responsabilidad en el sentido de entender que mis acciones tienen un efecto en la vida de otros. Y las acciones de nuestros niños en la ciudad, en los espacios públicos, tienen efecto en la vida de otros. Las acciones de ustedes, niños y niñas que estén mirándome en este momento, tienen efecto en la vida de todos los demás. Y por lo tanto es necesario que ustedes lo sepan. Es necesario que ustedes entiendan que eso también es una responsabilidad. Es necesario porque ayuda a la vida de todos, no solo de ustedes, también de nosotros, los adultos. Nos hace vivir mejor cuando actuamos de mejor manera, y actuamos de mejor manera cuando empezamos a comprender la fuerza que tienen nuestras acciones, no solo para uno, sino que para todos los demás. Y hay una tercera razón. La tercera razón tiene que ver con que existe un potencial muchas veces ignorado, un potencial ciudadano ignorado en nuestros niños y niñas. Como decía, las acciones de nosotros no solo son importantes porque pueden afectar la vida de otros, también son importantes porque pueden afectar la vida de otros para bien, pueden ser creativas, pueden traer nuevas soluciones que al resto no se le habían ocurrido. Y eso es algo que no es solo propio de las acciones de los adultos,
es también propio de las acciones de los niños. Y ejemplos de esto hay muchos a lo largo del país y del mundo. Niños que por medio de sus acciones, niñas que por medio de sus iniciativas han logrado mejorar la vida de otros para mejor, sea con ideas innovadoras, sea con proyectos que buscan contribuir al bien común, sea con respuestas a problemas que a los adultos a lo mejor no se nos han ocurrido todavía. Cuando los niños y las niñas no se reconocen como ciudadanos y ciudadanas, perdemos ese potencial. Desaprovechamos una fuerza humana de nuestra comunidad que se desperdicia, que en el fondo podría ayudarnos a vivir mejor y que no lo hace por el simple hecho de que decidimos ignorarla o porque la ignoramos en la medida que no reconocemos que en los niños y en las niñas existe. No es que pueda existir, existe la ciudadanía. ¿Qué puede aportar la ciudad en el aprendizaje de niños y niñas? La ciudad puede aportar muchísimo al aprendizaje de la ciudadanía de niños y niñas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no se hace solo teóricamente. Yo no aprendo únicamente a través de los libros, aprendo mucho, sin duda, a través de los libros, de las clases, de mi profesor o mi profesora, pero también requiere la práctica. Yo podría hablarles largamente de todas las formas en las cuales ustedes podrían usar, niños y niñas, los espacios de la ciudad o de qué manera esos espacios podrían ayudar en su aprendizaje ciudadano. Pero si no practican eso, que ustedes no viven la experiencia de hacerlo, si no lo descubren en ese proceso de experiencia también, ese aprendizaje no está completo. Ese aprendizaje no se lleva a la práctica y por lo tanto no se realiza de manera absoluta, no se realiza de manera plena. Y bajo esa lógica, la ciudad ofrece, uno podría decir, una suerte de laboratorio público para explorar las posibilidades de nuestra ciudadanía. Por eso es tan importante recuperar los espacios de la ciudad. Por eso es tan importante ocupar esos espacios y ocuparlos comunitariamente, colectivamente. Porque es en esos espacios donde la ciudadanía alcanza su total realización. Es en esos espacios donde el aprendizaje se hace efectivo. Es en esos espacios donde yo puedo descubrir como niño, como niña, lo que significa ser ciudadano. Y eso implica cambiar el foco temporal, el tiempo de la ciudadanía. Muchas veces pensamos en la ciudadanía como algo futuro, como algo que vamos a alcanzar. Muchas veces los educadores pensamos en la educación ciudadana como algo para formar a los ciudadanos del futuro. Y no es así. Niños y niñas son ciudadanos hoy, habitan la ciudad hoy, forman parte de la comunidad política hoy. Y por lo tanto es muy necesario que aprendan hoy lo que significa habitar la ciudad, que aprendan hoy lo que significa ser parte de esta comunidad, que aprendan hoy la fuerza que tienen sus acciones. Y para eso lo importante entonces es que esas acciones existan, se puedan realizar. La ciudad en ese sentido abre posibilidades para ello. La ciudad permite que ello ocurra. Si le negamos a los niños la ciudad, le negamos los espacios donde a través de la acción ciudadana pueden aprender haciendo lo que significa ser un ciudadano o una ciudadana. ¿Cómo hacer que las ciudades sean más amigables con la infancia? ¿Cómo hacer que las ciudades sean más amigables con la infancia? Creo que lo primero es justamente preguntándole a ustedes, a los niños y a las niñas, preguntándole a la infancia. Creo que como adultos muchas veces tratamos nosotros de resolver este tipo de preguntas sin hacer que participen los principales beneficiarios de todo esto, los principales involucrados, que son los niños y las niñas. Lo hacemos pensando en lo que vemos de ellos y de ellas. Lo hacemos a veces pensando en cómo fue nuestra propia infancia. Pero nuestra infancia fue hace tiempo. Y si algo nos enseña la historia es que si bien siempre hay cosas que permanecen, también siempre hay cosas que cambian. Y bajo esa lógica, no es lo mismo ser niño hoy día que hace 30 años, o que hace 50 años, o que hace 70 años. En ese sentido,
hacer la ciudad más amigable para los niños y las niñas, requiere como primer paso involucrar a niños y niñas en la respuesta a esa pregunta. Es interesante, quizás no seamos los adultos los que tengamos que responder esa pregunta, o más bien quizás no seamos quienes tienen que definir qué significa que una ciudad sea amigable. Una vez que nuestros niños y niñas hayan definido qué es lo que hace más amigable para ellos y ellas a una ciudad, quizás ahí podamos entrar nosotros a resolver en términos prácticos esa pregunta, o resolver en términos prácticos esas necesidades que los niños y las niñas levantan. Pero si queremos realmente llegar a eso, si queremos realmente que la ciudad sea más amigable para la infancia, por ende que sea un aún mejor espacio de aprendizaje ciudadano, lo primero es involucrar a los niños en esa discusión, preguntarles a ellos directamente, hacerlos partícipes, reconocer su ciudadanía también en esto.